Bueno, seguimos después de este momento precioso que vivimos con Ula, que recordaremos por mucho tiempo. Para eso hacemos un programa de radio también, ¿no? ¿A qué vinimos? También a pasarla bien, a decir lo que sentimos, porque si no nos morimos por dentro, y encontrarnos con amigas y amigos. Eso es lo bueno de estar al aire en La Tribu, en fmlatribu.com y en todas esas radios que leyó antes María, que según dicen va a crecer la cantidad de radios, así que vamos a seguir armando esta red de radios de todo el país. Una red para seguir pensando un poco en este momento difícil en el que estamos viviendo y encontrar puntas para ser creativos colectivamente. Y en este momento nos mandó un mensaje Jero de San Cristóbal que dice: qué bueno que Racing no jugó a las 2. Gran nota, generosos conceptos con otro tempo. Desde el subte sigo escuchando. Bueno, qué grande, lindo los mensajes, lindo imaginar que esto está saliendo al aire en tantos lugares distintos y lindo también es recibir a dos amigas ahora, que van a arrancar con la columna, aunque ya se presentaron el miércoles pasado, María Capurro y Carolina Martínez Elevi, dos graduadas de la Universidad Pública, además es un día que hay que decirlo esto y reafirmarlo, porque, bueno, estamos viviendo una semana especial después de lo que fue la gran movilización de ayer, nos traen los artilugios digitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, compañeras? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias por recibirnos. Muy bien, estamos muy bien y inaugurando esta columna en un día tan especial. La verdad que para nosotros también para nosotras fue especial pensar la columna desde lo que fue ayer. Repensamos la columna desde lo que vivimos ayer. Ayer fue 12 de mayo, ustedes lo venían diciendo. Muchas personas masivamente a la calle en todos los lugares del país en los que hubo marcha y nosotros nos preguntamos, y ustedes seguro se preguntarán, qué tiene que ver esto con nuestra columna sobre artilugios digitales, derechos, tecnologías y vida cotidiana. Y la respuesta es que tiene que ver un montón. ¿Y por qué tiene que ver mucho? Porque justamente nos interpela hablar del papel de un actor clave en esto, que es el Estado. ¿Sí? Y el Estado a través del desarrollo científico, a través de la investigación y a través de la educación aplicada a las tecnologías digitales. Estamos acostumbrados a pensar las tecnologías digitales desde la perspectiva de las empresas, desde la perspectiva de los usuarios, desde la perspectiva de los servicios y no desde un rol que tiene que tener el Estado, que obviamente tiene que profundizar, tiene que tener y seguro no tiene que destruir ni abandonar, que es lo que está pasando. Como dos dimensiones del rol, ¿no? Esta de investigación y de desarrollo científico y tecnológico y una que tiene que ver con la educación, para que no nos perdamos la oportunidad que podemos tener, pero también estemos preparados para lo que tenemos que transcurrir ahora en la vida cotidiana con las tecnologías y también para el desarrollo de distintos ámbitos de nuestra vida. La investigación tiene como muchos temas, ¿sí? Y hasta hace poco tiempo se venían desarrollando investigaciones en distintos temas, lo que son las tecnologías emergentes, las inteligencias artificiales, el análisis de datos, la convergencia entre tecnología y salud. Por ejemplo, por qué las tecnologías son importantes para que tengamos mejores diagnósticos de salud, o entre tecnología y biología, o entre tecnología y economía y procesos productivos, por ejemplo. ¿Cuánto impactan las tecnologías en que se desarrolle mejor el campo, que se desarrollen mejor tecnologías que tienen que ver con el desarrollo económico también? En todos esos campos hay muchos temas para investigar y muy urgentes, porque si hay algo que tiene este tema de las tecnologías es que se desarrolla a una velocidad. Pensemos, en 2022 no hablábamos de las inteligencias artificiales generativas en nuestra vida cotidiana y hoy mucha gente, la mayoría de la gente sabe qué es ChatGPT, Cloud y tantas. Han pasado solamente 3 años y un poco más. Entonces, esa cuestión del tiempo y de cómo cambia esa velocidad la vida cotidiana con las tecnologías, claramente requiere investigación, claramente requiere intervención del Estado y claramente requiere, ¿para qué? Para que no nos perdamos las oportunidades que pueda haber, para que podamos aprovecharlas y que podamos aprovecharlas cada uno de nosotros y el Estado, que pueda tener una política soberana respecto de esas oportunidades y que se pueda preparar y que podamos tener todas las personas y las instituciones las herramientas necesarias para enfrentar los riesgos que significa eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Estamos en un contexto de financiamiento de la investigación, eso se ve, cualquiera que haya escuchado en estos días lo que sabemos sobre el de financiamiento de instituciones como el CONICET,
y que no solamente implica de financiamiento de la estructura, del funcionamiento, de los proyectos en general, ni digamos de los proyectos que tienen que ver con ciencias sociales, sino que incluso en los tecnológicos, en los que tienen que ver con tecnologías, no solo hay menos recursos, sino que además todos tienen que estar ligados con beneficios para las empresas, que era algo que el CONICET ya tenía, no es que no existía, pero discriminaba una parte para las empresas y otra parte para lo que era conocimiento al servicio de otras instancias que no son la empresa privada. Hoy por hoy, lo que hay, poco, magro, de financiado, tiene que tener esa orientación y además poco se sabe, se continúa, no se continúa, lo que ya sabemos del financiamiento general. Y después, en términos de investigación, el país, que antes era muy líder en la investigación, por ejemplo, en inteligencia artificial, según lo que es un barómetro que mide cómo están los países de América Latina en la investigación de inteligencia artificial, de todas las investigaciones que hay, según lo que se publicó en 2025, el 68%, comparando con todos los países, se lo lleva a Brasil y México, y el resto se lo redistribuye entre los demás países. Entonces hay una concentración de la investigación que, aunque está rezagada, es poca, siempre falta, está en solo 2 países grandes, los demás están quedando a la cola, y eso es muy grave, porque si no lo hace el Estado, lo hacen otros, ¿no? Eso conversábamos con Caro esta mañana. Sí, de hecho, uno de los temas centrales que aparecen mencionados en el libro de Teoría de la Dependencia Digital, de Cecilia Ricap, que fue publicado hace relativamente poco por Caja Negra, retoma un poco esto, habla de distintas industrias, se mete con la farmacéutica, pero particularmente con lo que son las industrias de lo que son las grandes compañías tecnológicas, y su relación con la incidencia en investigación para innovación y desarrollo por un lado, pero también para lo que es plantear los lineamientos de los temas que se van a investigar y las metodologías que se van a utilizar para investigar. Hay algunos datos que traje, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la parte de los... Ella se refiere a estas empresas como los monopolios intelectuales, ¿no? Y empieza a haber una concentración muy grande, particularmente primero por lo que es la concentración en datos, que van almacenando todas estas empresas, capitalizado como conocimiento y por supuesto después también manejado con estos lineamientos. Bueno, lo que plantea Cecilia en su libro tiene que ver con de qué manera van haciendo estas empresas acuerdos para investigar en innovación y desarrollo, que después lleva, en muchos casos, a patentamiento de esa innovación y desarrollo. Algunos de estos datos, traje uno muy puntual, un ejemplo, por ejemplo, entre 2012 y 2021, la empresa Microsoft, bien conocida por todos nosotros, publicó junto a coautores externos, en todos estos coautores externos son universidades del mundo en general, dice, publicó el 88% de 15.000 artículos, ¿no? O sea, en coautoría, Microsoft con universidades. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la propiedad intelectual en términos de patentes, dice, solo compartió el 1% de las 35.233 patentes que registró entre 2012 y 2021. Esto vinculado particularmente a lo que tiene que ver con innovación y desarrollo. Además, muchas de estas universidades de cualquier lugar del mundo, además, esos acuerdos vienen financiados también por los estados. Los estados impulsan esos acuerdos porque consideran, quizás en algunos casos ingenuamente, que algo de eso va a, entre comillas, derramar al propio Estado, a su país, a los ciudadanos, a los procesos productivos. Y este nivel de concentración se repite en muchas otras compañías de las tecnológicas y que además, como decía, la participación de las universidades no es menor. Los universitarios, los investigadores dentro de esas universidades para investigar para el sector privado usan instalaciones de las universidades y usan sus elementos, ¿no? Sus espacios de trabajo dentro de las universidades. Algunas de esas, como pasa en algunos países como en el nuestro, son públicas, ¿no? Entonces tenemos una participación del Estado central en lo que después termina quedando absorbido por estos monopolios intelectuales. Y por último, lo que mencionaba de, cómo también marcan agenda y cómo lideran esta metodología y qué es lo que se va a decir sobre qué temas. Algunas de las participaciones que tienen empresas como Microsoft, IBM, Google y Amazon en lo que es
producción de conocimiento o en la definición de las líneas de investigación, particularmente en inteligencia artificial, está en marcar cuál va a ser el tema que se va a plantear como un riesgo de inteligencia artificial, ¿no? Digo, bueno, si vamos a armar una agenda de cuáles son los riesgos sobre los que hay que hacer algo, las empresas lo van llevando a los sesgos, ¿no? Digo, invirtiendo en esta idea de la financiación de investigación, pero además en financiar incluso eventos que tiene que ver, digo, con espacios de discusión en universidades o en centros de investigación. Cuando hay congresos científicos, tecnológicos, bueno, muchos de estos congresos aparecen después esponsoreados, ¿no? Digo, apoyados por estas compañías, con la contraparte de, bueno, van a participar en paneles, ¿no? Estos representantes de estas empresas. ¿Qué es lo que dicen de los sesgos? Bueno, que el riesgo de la inteligencia artificial está en los sesgos. Los sesgos, dicen estas empresas, en realidad vienen de las propias sociedades. La sociedad está sesgada, los datos están sesgados, entonces tenemos que recopilar más datos para disminuir el sesgo. Lo que pasa es que no permiten entonces que se ponga la mirada sobre cómo están diseñadas estas plataformas, cómo están diseñados los algoritmos y qué pasa después con el procesamiento de todos estos datos. Desvían la atención precisamente porque son las que impulsan el financiamiento de quién investiga qué y cómo. Nos miran con cara de... Pero quizás una parte además que hay que poner acá sobre el tapete es, bueno, ¿cuál es el riesgo si el Estado abandona ese rol? Y acá hay como 3 problemas que emergen rápidamente. Uno es transformarnos, o sea, el extractivismo tecnológico. O sea, como dijo el presidente hace poco tiempo, si no me equivoco, al inaugurar las sesiones del Congreso, hay agua, hay buenos climas, hay buenos suelos, hay extensiones de territorio para poner data centers, etcétera, etcétera. O sea, donde los recursos naturales además se vean absolutamente comprometidos. La migración de personas capacitadas que no tienen trabajo aquí, que terminan siendo obviamente teniendo ofertas, digamos, y todo lo que tiene que ver con, bueno, el país se deshace de una cantidad de masa crítica y investigadores y demás que pueden trabajar en estos temas para generar instancias y una política soberana de tecnología. Y la otra cuestión es, nos perdemos información clave para poder regular, para poder ponerle límites a las empresas y de verdad poder darles los contornos para que actúen, porque si no tenemos información no podemos regular. Y la otra cuestión es, bueno, que si el Estado abandona también ese rol respecto de las tecnologías, también deja de educar en tecnología. Y acá hay que pensar no solamente en la educación de los niños, los adolescentes, etcétera, lo que tendría que ver con pensar programas que estén en las escuelas, sino también toda la ciudadanía, cómo se aprovecha el entramado social, los espacios que tienen las personas adultas mayores, las personas que se reúnen en espacios, por ejemplo, un espacio donde están las personas adultas mayores, o espacios de reunión o espacios donde se participa para poder informar y capacitar y formar sobre cómo usar críticamente estas tecnologías, éticamente estas tecnologías, con empatía sobre el otro que está del otro lado. Es decir, el abandono del Estado, de los espacios de educación, que si no también los terminan llenando las empresas. La Ciudad de Buenos Aires acaba de hacer una articulación con Gemini para poner inteligencia artificial de Google en las escuelas. Eso no es alfabetización digital, mediática, que empodere la ciudadanía, es extracción de datos de los chicos y las chicas, por más de que haya herramientas que puedan servirle para algunas aplicaciones. Está en todo lo que, digamos, es un tema que está atravesando y que se están tomando decisiones. Extracción de datos y una educación con una mirada y un sesgo que no tiene nada que ver con la soberanía nacional, con una cultura, con una identidad, porque Gemini está diseñada con otra mirada, desde otro lugar y con otros intereses. Absolutamente, y tenemos que poner el ojo en que sean esas las políticas que se decidan, porque esas son las que se están decidiendo. Entonces, reivindicar lo que fue ayer la movilización, reivindicar la necesidad de que se financie adecuadamente y con perspectiva de futuro y planificación estratégica. El desarrollo tecnológico y la educación en tecnologías es fundamental para nuestro presente, para nuestro futuro y para nuestros derechos también, porque en cada decisión
tecnológica también están en juego, nuestra salud, el hábitat, la alimentación, es decir, hay un montón de derechos que están en juego cuando pensamos cómo las tecnologías atraviesan nuestra vida cotidiana. Entonces, por eso es clave seguir reivindicando todo lo que ayer, por suerte, pudimos compartir con tantas miles de personas en las plazas que nos tocaron y en las plazas de todo el país. Artilugios digitales con María Capurro y Carolina Martínez Elevi en ¿A qué vinimos?